Elecciones autonómicas en Asturias. Muy buenas a todos, seguitamos en Noreña. En este caso seguimos con este especial Elecciones Autonómicas de Asturias y al contarse con nosotros Pablo Pérez, que va a presentarse por Concello Abierto por Noreña. Pablo, gracias. Gracias a vosotros por la entrevista. Pablo, ya lleves dos legislatures, remata lo que ya este nuevo periodo, entama otro nuevo y presentáis Concello Abierto por Noreña. Sois una agrupación de electores. ¿Qué es esto? Explícanos un poquitín a la gente. Bueno, sí, llevamos una legislatura, va a entamar ahora la segunda y si somos a ello, que creemos que sí, pues será la segunda. El tema de agrupación de electores, ahora igual se dio más a conocer, con todo el cuento a raíz del 15M, el tema de Podemos, etcétera. Una agrupación de electores lo que viene siendo una candidatura de vecinos del pueblo, que nos juntamos para presentarnos a las elecciones y con un programa detrás, cara a cambiar y transformar un poco Noreña. El único inconveniente que hiciabes es que, como no es un partido político con estatutos, con tal, etcétera, etcétera, pues tienes que llevar unos firmes de avales. En este caso en Noreña pues nos falta 100 firmes, firmes que tienen que estar autentificadas o por un notario pagando o a través del ayuntamiento, que la secretaria del ayuntamiento puede verificarles, digamos. Y eso, plantea algún problemuca porque, por ejemplo, casi tuvimos que agarrar 160 para poder validar 100. Porque si no firmes igual que en el DNI, pues dicen que no vale la firma, etcétera, etcétera. Pero y una forma de ser, vamos a decir, completamente independientes. Aquí no hay un comité ejecutivo, no hay una cuestión de esto de tener que preguntar en Uvieu lo que hacemos, aquí hay una asamblea en Noreña. Y en esa asamblea decidimos. Y puede decidir cualquier persona, no hay un carnet de militante que diga, oye, yo soy afiliado, el otro no. Cualquier vecino de Noreña, bien, tiene voz y tiene voto. Verdad es que tampoco votamos muy a menudo porque la mayoría sácase por consenso y tal, ¿no? Pero cuando hay algún temilla que no somos capaces de ponernos de acuerdo, pues vótase. Y vota igual pues el que viene a todas las asambleas que el que vino a 2 asambleas o cosas de eso. Asuntos, ¿no? que pueden interesar al Concello de Noreña, ¿no? Sí, normalmente la dinámica es una vez al mes, que es cuando hay plenos. Pues antes del pleno hacemos el Concello Abierto prepleno, que llamamos nosotros. Y ahí lo que decidimos es el posicionamiento nuestro en el pleno. Y luego, semanalmente, pues venimos aconsellándonos un poquitín para dar continuidad al trabajo que se decide en ese otro Concello Abierto. Suele ser los lunes a las 9 y los martes, el último martes de mes, cara a preparar el pleno de los jueves. Pablo, falemos que tuviste una legislatura ya dentro de lo que son las estructuras de un concello. ¿Cómo fue esa experiencia? Hombre, hubo de todo. O sea, en un primer momento, pues, lógicamente fue como mogollón de ilusión, ¿no? Llegues, después de, llevamos muchos años en política, nosotros ya, la mayoría de los compañeros, pues igual llevamos desde los 18 años, o sea, igual fueron las cuartas elecciones en las que agarramos representación. Y en un primer momento pues uno piensa que como que va a poder hacer muchas más cosas, ¿no? La realidad y es un poco más fea, ¿no? Las instituciones tienen una inercia terrible. El tener un concejal de 13, pues date voz y un voto, pero para poder sacar cosas allá entre necesites otros 6 por lo menos, ¿no? Y ahí es donde te estrellas con la realidad. Cuestiones fundamentales que nosotros queríamos sacar adelante, pues por desgracia tenemos que llevarles otra vez en el programa, por ejemplo, un reglamento de participación ciudadana, que para nosotros es básico abrir esta institución al pueblo. Pues un debate terrible, o sea, meses para trabajar un documento, pero igual te digo 8 o 9 meses, rolando por todos los grupos políticos, esos grupos políticos, dijeron lo que tuvieron que decir, oye, esto gústame, esto no, esto pon, esto quita, esto tal. Llegamos al pleno, y de repente, el PSOE vota en contra y Peña vota en contra. O sea, los únicos que tiramos un poco para adelante fueron el Frente a la Izquierda, Concello Abierto, Ideas, que desapareció, ya no se presenta, y Foro Asturias. Los 4 que tenemos un concejal cada uno, ¿no? Entonces fueron 4 votos para un tema que en realidad es lo que permitiría, o sea, superar que las decisiones se tomen aquí dentro sin escuchar a nadie. Y eran cuestiones muy fundamentales, que un paisano, un vecino de Noreña pueda venir y participar en un pleno. Decir, oye, señores, estáis votando sobre este tema y yo tengo algo que decir. Das el caso que por normativa, sin tener reglamento ni nada, si el alcalde quisiere
tú podrías levantar la mano en el pleno y si el alcalde te da la palabra, tú puedes falar. Pero bueno, dio el caso que a lo largo de esos 4 años pues pasó xente de todo tipo, con mil de problemas. Seguramente a mí lo que más me quedó fueron el tema de ADEPAS, que bueno, no sé si sabéis, bueno, ADEPAS es una organización sin ánimo de lucro que trabaja con xente con discapacidad aquí en Oreña. Y bueno, en la convocatoria de subvenciones que hizo el Principado quedaron fuera por cuestiones técnicas administrativas, cuestiones que después reclamaron ellos, fueron a juicio, ganaronlo y hubo que volver a repartirles subvenciones y sí que ellos correspondían, pero ahí, bueno, bienestar, bueno, 1000 historias con el Principado y aquí, pues llegó a planteársenos engaños de tal manera que estaban allí de público los de ADEPAS intentando falar y no solo no se ellos deseó, sino que encima, bueno, lo que estaba diciendo el alcalde y era fonderamente mentira. Venían a decirnos que estaba todo amarrado, que ya se había reunido con Bienestar Social y con ADEPAS, que estaba todo tal, la xente de ADEPAS levantando la mano para decir que no era verdad y no se ellos deseaba participar, ni a ellos, ni al Condal, ni al Matadero, que también sabéis que, bueno, Matadero en Oreña perdió 100 y pico puestos de trabajo al garete, etcétera, etcétera. Entonces, en un escenario en el que se podría hacer, no se fae. Y la única garantía que tiene un ciudadano es agarrarse una norma. Es decir, oye, hay un reglamento que me lo permite. Y entonces sí, ya no dependes de la buena voluntad de un paisano, sino que dependes de que hay una norma y te dice, solicitándolo 24 horas de antelación, tenéis que escucharme. Bueno, pues por un pelo, si no llega a levantarse una rapazada de pas y gritar, ¡y mentira! Pues votamos todos lo que no lle. Sí, sí. Y hubiera sido, vamos, un desastre. Pero bueno, y eso que yo dolióme. Entonces, hubo muchos sinsabores. Hay cosas guapes. ¿Qué cosas son guapes? Pues que bueno, que sirves un poco de eslabón entre la xente y la institución. Entonces sí que hay mucha gente que se dirige a ti como concejal para que puedas trasladar cuestiones. El problema es que, porque les traslades, si no tienes poder político para gobernar o para tal, la capacidad de condicionamiento y es nula, y eso que está gobernando en minoría el PSOE aquí. Pero bueno, prefieren, yo pongo en el escenario de estar viendo un partido de fútbol y que acaben a ceros, ¿no? Sí, sí. Yo no te meto goles, tú tampoco me los metes a mí, el público abúrrese y pasa sin pena ni gloria, ¿no? Pues más o menos sería, por desgracia, el reflexo de esta legislatura. Ellos no hicieron nada, tampoco desearon que hiciéramos nada los demás. Y bueno, si acaso después, no sé, hay una reseña que me prestaría a hacer del poder que tiene un alcalde. El alcalde fae les órdenes del día de los plenos y de las comisiones. Entonces tú trates de meter una moción a debate o lo que sea, y si el alcalde no quiere incluirla en el orden del día, no la incluye, está en su derecho. Sistemáticamente el alcalde de Noreña nunca nos metió, pero no a nosotros, Concello Abierto, sino ni a Concello Abierto, ni a PP, ni a Foro, ni a Frente a la Izquierda, a nadie ellos metió la moción de una forma ordinaria. Entonces obligábamos, y bueno, conseguimos ahí, después de un año de legislatura, hacer una especie de pacto, no sé, entre caballeros, ¿no? Y votar la urgencia de cualquier moción que se presentase. Pero teníamos que usar la vía de urgencia. Entonces, cuando presentes algo por urgencia, lo primero es votar si se tramita la urgencia. Vale, si filtro conseguimos juntarnos toda la oposición, 5 grupos de cada uno de una ideología bien extremada, para poder superar ese déficit democrático, ¿no? Y después, claro, aunque se apruebe la urgencia, después hay que ponerse de acuerdo en aprobar la propia moción. Y tuvimos que andar así. Entonces, o sea, aunque sea un alcalde y sea un alcalde en minoría, hay mucho poder, sobre todo para evitar que los demás faigan. No tanto para hacer, sino como para que nadie faiga, ¿no? Y eso fue, pues, lo peor de la legislatura, vamos a decir. Sí, fue el talante, la falta de talante. Esto yo falábalo con xente de otros concellos, o bueno, xente incluso que vino del SCUP ahí a dar una charra a Uvieu y tal, y que mirando para mí flipaba. Ellos tenían 3 concejales de 25 en aquel concello, y nunca ellos pasó que una moción no se llevara a debate. Pasó ellos que luego a lo mejor no ellos lo aprobaban, pero por lo menos el derecho a debatirlo públicamente, eso no se ellos negaba, y aquí sistemáticamente, ¿no? Bueno. Y Pablo, también digamos que dentro de lo que es la política, que está muy deturpada, ¿no? Está como se ve como muy, pero como muy mal, ¿no? Pero sí que a lo que es el trabajo que fai un concejal, siempre se fala de que si les perres, de que si cobren, de que si no cobren. A nivel de un concejal como pudiste ser tú en esta legislatura que te piques de rematar, ¿cómo es eso de, o sea, que lo que se cobra, cómo es los tiempos, sobre todo
Porque sé que muchas veces cobrase muy poco, pero sí el tiempo que se tiene que emplear en cosas, ¿no? Claro, bueno, habría dos distinciones, ¿no? Serían los concejales de la oposición y los concejales del gobierno, ¿no? Los concejales del gobierno pues han recaído una serie de responsabilidades, vamos a decir, mayores, ¿no? Oye, pues, que sea concejal de cultura, de deportes, de lo que sea, de festejos, pues ya tienes unas tareas, ¿no? Y unas obligaciones. El resto que estamos en la oposición no tenemos tanta responsabilidad en ese sentido, pero tenemos que fiscalizar y controlar la gestión de los demás y aparte hacerles propuestas nuestras, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que si sois 4 o 5, repartís cada estalla, pues tú tienes 3 estalles, el otro 3. En nuestro caso, que somos un grupo político, un concejal, tengo yo que pasarme por todas las comisiones, entonces, pues cultura, deportes, festejos, urbanismo, obres, servicios, seguridad ciudadana. Entonces tienes que fiscalizar el trabajo de mucha otra gente, tú solo. En consecuencia, lo que pierdes de aquí, pues mañanas enteres, leyendo papeles, mirando decretos, cuestiones que son bien aburridas, pero bien importantes a la vega, porque ahí donde te pueden colar, pues que se gastan en 3.000 euros en X cosa, que se hizo una placa de autopropaganda que costó no sé cuánto. Entonces, bueno, es importante localizar esos gazapos, pero a veces con poca capacidad. Por eso es importante que los grupos pequeños pues sorrezcamos un poquillo, ¿no? Para plantarlos cara un poco a los mayoritarios, ser capaces de haceros un seguimiento mayor, porque claro, solo si es concejal puedes entrar ahí y ver esos documentos. Y no es fácil solicitar que te los desen sacar fuera. De ellos están protegidos como por leyes de información. Y yo falabas el tema de el buen vivir, ¿no? Sí, o de las perres. O sea, yo sí que entiendo completamente que los políticos, sobre todo yo, ahora a raíz de Podemos surgió este tema de la casta, ¿no? Sí, sí. Yo antes usaba el tema de mercenarios, ¿no? El mercenariado político, o sea, aquella persona que está en política para medrar, para ganar perres y, bueno, para fartucarse, ¿no? Y es normal que si la mayoría de los políticos que estamos acostumbrados a ver son mercenarios, y es normal que la gente coja, bueno, o sea, que coja asco a esto, ¿no? Sin embargo, la política ya es muy importante y es muy necesaria. O sea, la política es una ciencia y es una parte de gestión y otra parte de dirigir los pasos hacia algo, ¿no? Hacia qué quieres construir, qué quieres hacer. Y eso es una tarea que ya es necesaria. En Oreña das el caso que no hay liberaciones para nadie. Es decir, no hay sueldos para ninguno de los concejales, ni del gobierno ni del resto. Sí que se cobren dietes por asistencia, a plenos y a comisiones. Falamos más o menos de 30 euros por un pleno y 27 euros por comisión. Y normalmente celébrense 3 comisiones más un pleno mensuales, más o menos así. Claro, eso contrasta mucho con la legislatura anterior, por ejemplo, en la que había 6 liberados de 7, que eran en el gobierno, había 6 liberados. El 7º no estaba liberado porque estaba jubilado. Entonces tenía que decidir entre la liberación o la jubilación, ¿no? Que menos mal que estaba jubilado porque si no era otra que tal. Y falábamos de que a lo mayor creo que eran unos 3.500 euros líquidos para el alcalde. Vamos, yo creo que el que menos cobraba por 10 horas de dedicación semanales y era unos 800 euros. Entonces, bueno, eso suponía pues 140.000 euros anuales para el concello, etcétera, etcétera. Nosotros tampoco somos favorables a decir que nadie cobre dinero. No. Lo que el dinero no se puede despilfarrar. O sea, entendemos que si alguien tiene que cobrar, no pasa nada por tener una liberación. Pero en este escenario no es lo mismo cobrar 1.200 euros que cobrar 3.500, ¿no? Y en Oreña hay un concello de 6.200 habitantes. Oye, en Sisión, pues tienes que dedicarte a 250.000, entiendo que los trabajos sean diferentes. En Oreña, delegando y organizándose un poco un equipo, con una persona, 2 como mucho liberales, debería dar para llevar el concello adelante, ¿no? Y yo das el caso también de que la gente dice, bueno, es que claro, el alcalde no puede estar aquí en Oreña, no puede estar. Bueno, nosotros aquí, yo en Oreña llevo toda la vida. Y las diferencias entre esos 4 años en los que se cobraba y estos 4 años son que esta vez no debemos perres a nadie. O sea, cuando llegamos aquí en el 2011, yo llegué, tomé posesión del cargo y demás, y lo primero yo dirigí un poco a intervención, a ver cómo está el tema económico, ¿no? Es decir, a ver, situación económica del ayuntamiento, para saber con qué se cuenta y qué se podría hacer, ¿no? No te lo puedo decir. Y, hostia, calla, a ver, no me lo puedes decir porque no tengo derecho a saberlo. No te lo puedo decir porque, bueno, yo acabo de llegar aquí de interventor y aquí falten les cuentes por echar desde el 2009. Estábamos en el 11. Tuvo que ponerse a cerrar la contabilidad 2009, 2010 y el cachín de 2011. Y eso suponía que cuando luego se supo
teníamos un furacu de la Virgen para arriba, había proveedores que llevaban 1 año y medio sin cobrar. Gasolineres, ya no nos servían gasolina, teníais que ir con los perros por delante porque si no, no te echaban gasolina. Bueno, pues eso superóse. Cerramos el primer año de la legislatura, el primer año pagando ya todos esos deudes, el segundo año ya no hubo presupuesto, o sea, prorrogóse el anterior, pero el primer año hubo que aprobar uno, digamos sí o sí, porque si no el riesgo era que quedaba tú mi madre sin cobrar y bueno, hubo que ponerse de tal. Y saneamos les cuentes de tal manera que ahora el Concello cierra incluso con un poco de superávit. Que tampoco llegue nosotros seamos favorables de no gastar les perres. No, les perres son para gastarles en servicios para la gente, no para gastarles en sueldos para políticos. Y así lo transmitimos el primer día al alcalde. El alcalde en la razón de que quería cobrar 3.500 euros, bueno, él y los otros 4 que iba con él, ¿no? Pues en esa cerrazón lo que hizo fue que no se puso de acuerdo ni con el PP, ni con IPN, que digamos eran unos grupos políticos que estas propuestas más suculentes hieren, ¿no? La nuestra propuesta ya era que una persona 1.200 euros y una segunda, si fuera necesario, 900. En cambio ellos, pues, el PP creo que os pedía baixar un 7% lo que estaban diciendo. Que bueno, un 7% en 3.500 euros pueden ser, no sé, 300 euros. Y era una cosa, a mi modo de ver, cuando algo es vocacional y importante, en 3.500 euros, quédate con 3.200, no te mueres. No llega como de 600 bajar a 300, ¿no? Y en esa razón, no votó a favor de la propuesta del PP y quedaron sin sueldos, ¿no? Luego andaba por ahí llorando de que esto ya era ingobernable, la posición de ese hombre sin sueldo. No. Él quedó sin sueldo por no querer basarse de una burra bien alta. Porque si me dijeras eso, oye, de 1.000 euros, déjate con 600, verdaderamente y poco. Pero de 3.500 a 3.200, vamos, si de verdad te importa el pueblo y lo que vas a hacer, no me lo pensaría, ¿no? Entonces no es verdad que siga tan bien. Luego después, por ejemplo, yo de les dietes, pero estoy en un acuerdo dentro de Concello Abierto, ¿no? Les dietes de Concello Abierto son la mitad para el Concello y la mitad para el concellal. ¿Por qué? Bueno, decidimoslo así un poquillín para abrir la puerta a que los gastos que derivados, pues yo qué sé, de agarrar el coche un día, de ir a un sitio, de ir a otro, la propia pérdida de tiempo, el teléfono, es decir, el teléfono te ha pagado y agarras el teléfono, llames, desllames, lo que sea, ¿no? Como una tarifa. Ahora más modernamente ya también salieron un montón de tarifas planes y tal, pero bueno, en antes no era tan sencillo y entonces hacemoslo de esa manera, ¿no? Más o menos pueden ser, eso, los 3 tal, son unos 60 euros mensuales para el Concello Abierto y 60 euros mensuales que me quedaría yo, sería lo que llegue. Yo siempre digo, si alguno lo fae por perres y lo fae por ese dinero, yo lo contrato, o sea, porque pesa más la vocación, ¿no? Y yo creo que ya como debe ser, pero bueno. Y Pablo, Noreña, falando de Futurible, estamos averaos a una convocatoria electoral. En Noreña dase un proceso, bueno, una cuestión que no se presenta el pernomao Podemos, ¿no? De todas maneras, como los noreñenses y les noreñenses no tan, digamos, en una burbulla, ven la televisión, ven todos los medios, y pienses que hay más posibilidades en estos momentos, por lo que te comentaba en antes, de esa descreditud de la política, en algamar más conciencias para personas como vosotros que estás contándonos la realidad y que, bueno, que estáis trabajando. La gente, yo percibo ganas de cambio, ¿vale? Vamos a ver. Nosotros empezamos con este proyecto de Concello Abierto allá por, yo creo que marzo, febrero del 2011, ¿no? Entonces sacamos el programa electoral, hicimos todo, bueno, nosotros de Bezu trabajamos siempre asambleariamente, con participación, la candidatura decides entre todos, etcétera, etcétera, ¿no? Y preparamos el programa y el 80% del programa ya en medidas eso, para facilitar la participación, consejos ciudadanos para organizar deportes, etcétera, etcétera, cultura, lo que sea, ¿no? Donde participen asociaciones, etcétera. Bueno, pues llega el 15M, que para nosotros la fola, digamos que fue el 15M, ¿no? Que nos pilló a la puerta de las ediciones y flipamos un poco, en plan, en todo el Estado español, un montón de algarabía y de siente, pidiendo lo mismo que nosotros decíamos, ¿no? Decimos, hostia, que de repente ya no somos minoritarios, que de repente parece ser que el Estado español en general está por la labor de la participación. Bueno, pues fueron las elecciones, sí que conseguimos casi 300 votos, suficientes para un concejal y un poco más, pero eso quedó un poquillín, bueno, cuajó quizás, a lo mejor en el movimiento de Podemos, ese 15M, ¿no? Y el movimiento de Podemos sí que tiene, vamos a decir, muchas simpatías a nivel de, sí, yo voy a votarlos, pero como no hay, o sea, lléganos un poco a través de la tele, o lléganos un poco a través de medios distantes.
Entonces no hay un tú a tú como con nosotros. Entonces la xente que en Oreña tenía unas inquietudes similares a las que pueda plantear Podemos, de participación, de agrupaciones de lectores, etc., ya estaban dinamizados un poco trabajando con nosotros, ¿no? Entonces aquí Podemos no tiene mucho sentido que trate de hacer lo que ya está empezado, ¿no? Entonces eso a Noreña no nos afectó mucho. Yo creo que, no sé, en ningún momento se faló así nada en concreto, pero yo más si no me quedé una especie como de complementación, ¿no? Es decir, ellos están intentando agarrar el poder político en el Estado español. Nosotros tenemos un proyecto que lleva de abajo para arriba. Ellos tienen un proyecto que va de arriba para abajo. Entonces supongo que en algún momento encontrarémonos. Pienso que si piensen realmente lo que dicen, que nos vamos a poder complementar, ¿no? Que de repente a lo mejor en una institución como el Estado español, pues igual llega a haber xente con la que se puede falar. O en Asturias mismo. Bueno, pues igual por primera vez llega a Asturias un gobierno que igual se puede falar con él, porque con el PP y con el PSOE, o con URAS, directamente no se podía, por lo menos un asturiano de izquierdes no encontraba ni el eco, ¿no? Entonces yo creo que Podemos pues tiene su ámbito electoral, de simpatía, de xente por la calle que incluso nos preguntaba, oye, ¿qué vais a montar vosotros lo de Podemos? ¿Qué vas a ir tú de...? Bueno, encima yo llamo Pablo, tengo coleta, o sea... Con 10. Está simpático. No, claro, sí está simpático, pero cuando te paren en todas las fiestas de Prau para tocarte las narices, pues bueno, hay un momento en el que ya repuna un poco, ¿no? Sí. Pero es verdad que el proyecto a media distancia ya es similar. Lo que pasa es que yo creo que donde hay que batirse el cobre y tal, y en los concellos. O sea, agarrar fuerza en los concellos, que es donde realmente la ciudadanía está presente en el debate, conoce las decisiones que se tomen y un poco de cultura política. Es decir, se puede participar. Claro, la cultura política hasta ahora era, no, tú tranquilo, yo gobierno, tú... Yo las cosas. ¿Qué necesites? ¿Que te asfalte? No sé qué, tú tranquilo. Asfalto. Ya me encargo yo. Claro. No, pues ¿qué se necesita? Vale, pues ven y falo conmigo. Ven y ayúdame. ¿Estás queseándote de algo? Ven al ayuntamiento, quéxate que yo voy a hacer de altavoz de la tu quesia, pero tú tienes que venir, que participar, que hacer, ¿no? El de, ¿tenéis que? No, vamos a, inclúyete, Castrón, no... Ese cambio. Entonces yo creo que, Podemos hizo una labor, digamos, divulgativa a nivel de televisión y de tal, que sí que nos facilita un poquitín el llegar a más. Porque ellos expliquen ya por la tele a mucha gente que si no, a lo mejor nosotros no hubiéramos tenido capacidad, pues cómo funciona el tema de la participación, el tema de que se puede, si llama casi o sea, no lo usamos porque ahora estaría feo, ¿no? Decir xuntos podemos, ¿no? Pero realmente y es lo que creemos, o sea, que si no estamos xuntos, no podemos. Entonces bueno, esa es la idea, ¿no? Y de hecho el lema nuestro es un pueblo entre todos y todos, ¿no? Prestónos mucho esta charla contigo, Pablo, porque, bueno, nuestra televisión, como decías, ¿no? Esos grandes partidos tienen muchos altavoces donde poder, y prestábamos charlar contigo para que contaras un poquitín a la xente de Alderiques de Asturias Televisión cómo é el traballo que se fai na calle pegado al pueblo y cómo ese averamiento, esa cercanía con la xente, ¿no? Y eso es lo que nos presta y... Agradezco vos que existáis como medio, porque, bueno, sí, os tienen muchos medios, pero ya igual que los loros, es decir, repítense, y quizá ves, pues gracias al vuestro medio no tendríamos un sitio en el que poder esparder, ¿no? Y nada más una cosina que lle mencionar el tema de las asambleas, es decir, las asambleas lleven horas, muchas horas, o sea, tú si quieres de verdad hacer algo participativo, tienes que recabar opiniones, tienes que estar dispuesto a gastar muchas horas en asambleas, pero esas horas tienen un premio, vamos a decir. La xente aprende, y la xente, cuando lo que dice en un foro de participación de verdad se decide y se lleva, vuelve y repite. Y hubo xente que llegó con un problema concreto, pero que después vio cómo se furrulaba y que sigue, ¿no? Y que cualquiera que intente hacer algo de participación o que intente tal, o sea, el único consejo así de la modesta experiencia, ¿no? Y es que no se traicionen, es decir, que lo que se decida en las asambleas sea realmente lo que se traslade a la institución. Habrá veces incluso que como representante o como vocero igual no estás del todo conforme incluso con la decisión colectiva, ¿no? Pero esa es la decisión que pesa y es la que tienes que tal. En cuanto alguien traicione esos valores o tal, la resquiebra y es tan gorda que igual dejes matado la esperanza de un proyecto participativo para años. Entonces, bueno, que si se fan las cosas, que se faigan
simplemente, o sea, en consonancia con las decisiones tomadas en asamblea. Oye, la participación, pareciónos, Pablo, muy importante. Pues Pablo, muchísimas gracias por atendernos y seguimos en contacto y mucha suerte y ojalá, pues bueno, algaméis esos aconsellales y que sobre todo algaméis esa posibilidad de que el pueblo participe. A ver, nosotros no vinimos aquí para quedarnos, yo soy un mero vocero, un representante, y lo que sí queremos es que el proyecto tire para adelante y que Noreña cambie. Que tenemos margen para cambiar y para mejorar y hay cosas que se pueden hacer y que no son cuestión de perres, son cuestión de voluntad. Pues muchísimas gracias, Pablo, gracias. Gracias a vosotros.